Sean bienvenidos una vez más a Ortografía Integral. En videos anteriores hemos hablado de los textos argumentativos y de los descriptivos. Hoy corresponde a los narrativos y dentro de estos hablaremos del relato policíaco porque al ser bastante exigente en su redacción puede servir de guía para la mayoría de los textos narrativos. Veamos. Una fría mañana de invierno del año pasado me encontraba en mi apartamento ubicado en el distrito Nueva Providencia. De pronto escuché un inusual disparo proveniente del apartamento de la planta baja y me aterroricé tanto que me oculté en el cuarto por unos 10 minutos. Cuando me asomé a la ventana, alcancé a ver a 2 paramédicos que empujaban una camilla con el cadáver de una mujer y junto a este un hombre estaba siendo arrestado por 2 policías. De repente, el hombre alzó su mirada y clavó sus ojos furiosos en los míos. Así comienza un interesante relato policíaco cuya propuesta es muy acertada ya que transmite, entre otros, el mensaje de que no siempre podemos fiarnos de lo que vemos o de lo que parece obvio. El desenlace también es ingenioso porque luego de que todas las pruebas periciales y documentales apuntaban a un único culpable, resultó que el verdadero asesino había sido capaz de valerse de los prejuicios humanos para cometer un crimen de cuyo castigo estuvo a punto de librarse. El relato policíaco se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de un personaje que hace las veces de detective y que resuelve el caso basado en la observación, el análisis y la deducción. También por la presencia de pistas falsas que van confundiendo al lector. La solución no debe darse mediante una confesión ni por cualquier otra vía que no sea el razonamiento. Debe haber más de un sospechoso, o sea, más de un personaje que tenga un móvil y una oportunidad para haber cometido el crimen, y de ahí que el lector deba tener mucha habilidad narrativa. El nombre del verdadero culpable debe aparecer o mencionarse en las primeras páginas, de manera que el lector tenga conocimiento de su existencia y pueda tomarlo en cuenta para una posible solución. No es válido que este personaje caiga del cielo para finales del relato. La introducción. Si importante es el tema que tratará la obra, más importante es el principio, porque es la carta de presentación de lo que será el resto de la historia. Si el principio es aburrido, el lector abandonará el libro. En 2 líneas, el lector sabrá también el lenguaje con el que deberá lidiar, y lo que se diga en esta parte permanecerá en su mente durante toda la lectura. Por eso hay que ser muy cuidadosos, no solo con el lenguaje, que no debe ser denso, sino con todos los detalles de la escena inicial, porque de ella dependerá el éxito de la obra. Esto significa que toda la información de las primeras líneas deberá marcar también la cohesión textual, para evitar los vacíos narrativos que provocan esas preguntas que se quedan sin respuesta, como en este caso podría ser: ¿quién llamó a la policía tan rápido si supuestamente no hay más vecinos en los alrededores? Y son todos esos los detalles que debe cuidar un buen escritor. Revisemos entonces el párrafo. Lo primero que salta a la vista es que al autor lo ha traicionado el subconsciente, cuando afirma que el cadáver era de una mujer, algo que no se puede saber porque los cadáveres se cubren siempre con una sábana. En segundo lugar, para dar respuesta sobre quién llamó a la policía, habría entonces que incluir otros personajes ocasionales y absolutamente innecesarios. Lo ideal en este ejemplo sería que la misma persona que está narrando la historia, en este caso una muchacha, sea quien haga la llamada anónima a la policía y así se convierte en detective. Esto permite al escritor manejar los tiempos narrativos a través de este personaje, porque puede involucrarse en la trama, en la solución y sirve de puente para hacer llegar de primera mano informaciones que se precisarán en el desarrollo y desenlace del conflicto. Y de paso evitamos abrumar al lector cuyo interés es ir atando cabos para solucionar el enigma, porque de eso se trata el género policíaco. Es un juego intelectual entre el escritor y el lector. Se dice que una buena historia de este género no es la que el lector descubre con facilidad al asesino, ni tampoco la que resulta demasiado sofisticada, sino la que hace que al final el lector se pregunte:
¿Cómo fue que no me di cuenta si todo estaba tan claro o todo estaba ante mis ojos? Y por último, no sería conveniente para la historia, en este caso específico, que la futura detective conociera con antelación a la víctima, porque esto afectaría la imparcialidad que se necesita y por eso es mejor que aparezca como una visitante casual. Otra de las recomendaciones que dan los escritores de experiencia es no comenzar nunca con una descripción estática, sino con acción. Según ellos, es una forma más efectiva de llamar la atención del lector. Teniendo en cuenta estas pautas, el texto quedaría así. El inconfundible sonido de un disparo me sacó de la cama esa mañana que había amanecido ocasionalmente en casa de un amigo que había tenido que viajar fuera del apartado distrito de Nueva Providencia. El temor y el desconocimiento sobre la escasa vecindad me obligaron a permanecer en el cuarto por unos segundos, tiempo suficiente para reflexionar y decidir que debía llamar a la policía antes de que quien sea que hubiera disparado lograra escapar, aprovechando de que todos los comercios que rodeaban la vivienda no abrirían hasta las 8 de la mañana. 10 minutos más tarde vi desde mi ventana a 2 paramédicos sacando una camilla con un cadáver y junto a estos a 2 policías que escoltaban al cabizbajo sospechoso, quien por su lentitud al caminar borró mis sospechas de que hubiera intentado escapar. Mi temor se convirtió en pánico cuando de repente él alzó la vista y su mirada penetrante logró clavarse en mí. De esta forma convertimos una introducción monótona en una que aporta abundante información, porque se ha referido a un rasgo del carácter de la joven al decir que supo vencer sus miedos ante la posibilidad de que el crimen quedara impune. También se menciona lo apartado del lugar y se da una hora aproximada en la que ocurrió el suceso. De paso, se plantea una subtrama porque ahora la joven debe enfrentar las consecuencias de su denuncia. Es decir, le añade una dosis de intriga. Como habrán podido ver, una mínima transformación puede enriquecer el contenido y la estructura de cualquier historia. El argumento. La cronología de los hechos debe ser precisa y sobre todo muy ordenada para que el lector no se confunda. Y para cumplir con esta premisa es esencial el buen uso de los tiempos verbales. Digamos que si nos vamos a referir a un hecho anterior concluido, pero de que estamos hablando desde un pasado narrativo, debemos usar el pluscuamperfecto. O sea, que no diremos en casa de un amigo que viajó, sino en casa de un amigo que había viajado. De igual manera, el escritor debe valorar qué forma verbal es más efectiva para causar mayor impacto. Si escribir pude ver desde mi ventana o vi desde mi ventana. A mi entender, las formas simples suelen ser más eficaces. El gerundio bien empleado imprime dinamismo a las descripciones. No es lo mismo decir vi a 2 paramédicos que sacaban una camilla con el cadáver que vi a 2 paramédicos sacando una camilla con el cadáver. También hay que poner atención en los adjetivos, que deben estar acordes al contexto general. En el primer párrafo se hablaba de un inusual disparo, pero hubo que reemplazarlo por inconfundible debido a que si la joven no vive ahí, no puede asegurar si el disparo es inusual o no. Durante el argumento se deben tener en cuenta, además de todo lo anterior, otros elementos como es darle al lector todas las pistas que necesite para llegar a una conclusión acertada. De manera que al final no pueda decir, pero este dato yo no me lo sabía. Vamos a poner un ejemplo. En la historia que estamos usando como modelo, el enamorado sabe que la mujer padece de asma y le crea una trampa que disparará una inevitable crisis y con ello conducir a un paro respiratorio. No sería válido que a mitad del relato apareciera un injerto narrativo como este. Aquí es bueno señalar que la señora Mejías padecía de asma y el malvado asesino lo sabía. No. Ese dato hay que darlo de una manera sutil, mediante un parlamento parecido a este. A la víctima la vi una sola vez. Fue el día que llegué al edificio y tropezó conmigo porque iba ocupada aplicándose una dosis de aerosol. Aquí ya el lector no puede decir que ha sido engañado. Es muy importante anotar todas las ideas que se tengan para solucionar el conflicto sin incongruencias. Es decir, que el argumento debe ser veraz, creíble, y con ese objetivo a veces es indispensable investigar
y analizar todo lo que pueda ayudar a sustentar científicamente la solución. Desenlace. Luego de haber revelado al culpable, lo correcto es que el detective explique cómo llegó a la conclusión correcta, qué hechos específicos lo llevaron a inclinarse por un sospechoso y todos los detalles que puedan resultar de curiosidad para el lector. También es buen momento para atar todos los cabos que se sienta que hayan quedado sueltos. Lo ideal es que algún amigo conocido lea todo el relato, porque es muy difícil para el mismo escritor percatarse de los vacíos narrativos. En este caso de que estamos hablando como modelo, un final posible podría ser: a los 15 días, cuando mi amigo regresó, me dijo un poco avergonzado: perdóname el haberte dejado en un lugar tan aburrido. A lo que le respondí: estás perdonado. Y de esta forma, el amigo recurrente no queda en el aire. Hasta aquí este video de hoy. Los invito para la próxima semana continuar hablando de los textos narrativos. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias.